Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos abordando el tema del proyecto de ley de reconciliación nacional que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, el trabajo que generó una comisión ad hoc y el documento titulado de trabajo agrupado y articulado que ha presentado la Comisión Política, y esta a su vez ha creado una subcomisión en la cual se está debatiendo si se aprueba en esta plenaria de esta semana dicho proyecto de ley. Y hemos tenido la postura en el primer segmento de Juan José Martel y de Mario Tenorio, diputados de la Asamblea Legislativa, sobre esta situación. También vamos a escuchar otra postura en este momento sobre dicho proyecto de ley. Y es un gusto para mí recibir a Lisandro Quintanilla, abogado, y también recibimos cordialmente a Humberto Corado, exministro de la Defensa Nacional. Buenos días, bienvenidos a República. Lisandro, bienvenido, buen día. Buenos días, Carlos, gracias por tu invitación y con gusto pues vamos a opinar un poco sobre este tema. Gracias por tomar la invitación. Bienvenido, Humberto, qué gusto que nos acompañe en este espacio. Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá a ver qué podemos opinar sobre este tema tan difícil. Bueno, vamos a escuchar sus apreciaciones sobre lo que se está discutiendo en este momento en la Asamblea Legislativa, el debate que se está generando en las últimas semanas y estos documentos. Inicio, Lisandro, con usted sobre esto. Sí. Se lo consulto como abogado, Lisandro. Con este proceso y documento propuesto por la Comisión ad hoc a los diputados y lo que se ha generado en la última semana, ¿esto es una expresión de que se promueve el denominado Estado de Derecho, de cómo se han manejado las cosas en los últimos días? Yo pienso que sí. Lo que sucede es que hay un grupo o varios grupos, ¿verdad?, aglutinados que están representando los intereses de las víctimas, ¿verdad?, o de algunos sectores de las víctimas, más que todos, creo yo que actores como David Morales y Cristosal y estos grupos que creo que tienen un interés totalmente diferente a lo que busca una verdadera ley de justicia transicional y restaurativa. O sea, yo pienso que a la base de todos estos argumentos de estas instituciones, de estas ONGs y de estas personas o de estos activistas o de estos lobbies, lo que hay es básicamente, no es una cuestión jurídica, es una cuestión de venganza. Y sobre la venganza creo que el estándar internacional no te permite eso. Y te lo digo porque el artículo número 6 del protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra, que El Salvador también lo suscribió, te establece claramente en el inciso final que, agotado el conflicto, suscrito el acuerdo final de paz, como sucedió el 16 de enero de 1992 en nuestro país, tiene que emitirse una amnistía amplia, la más amplia posible. Y ahí es donde está el nudo gordiano de nosotros. ¿Qué es lo que sucedió? A mi modo de ver, lo que la Asamblea está haciendo, lo que la Sala de lo Constitucional hizo el 13 de julio del 2016, al declarar inconstitucional la ley de amnistía y mandatarle a la Asamblea que emita una nueva ley, es simplemente cumplir con aquel compromiso, con aquel estándar internacional que no se hizo en 1992. De manera que 20 y tantos años después, lo que debemos hacer todos es ponernos de acuerdo y ponerle un capítulo final, un cierre a esto a través de esta propuesta. Ya que lo menciona Lisandro y también escuchar a Humberto y tener su apreciación sobre esto, vamos a proyectar una nota en la cual una manifestación, una expresión de las organizaciones de derechos humanos ante esta discusión que se hace en la Asamblea Legislativa en los últimos días sobre este documento de trabajo agrupado y articulado, que es básicamente el esqueleto de un proyecto de ley de reconciliación nacional. Escuchemos. No aceptan la ley que están redactando los diputados. Estamos rechazando esta nueva tentativa de una ley de impunidad que se le está llamando ley de reconciliación, pero que está pretendiendo anular completamente la justicia, lo que lo convierte en una ley de amnistía de facto. Las organizaciones de derechos humanos no comparten que se dejen tiempos mínimos para que la Fiscalía pueda judicializar los casos o que se elimine la pena de cárcel. En lugar de enmendar el camino y actuar conforme la Constitución y la ley, está actuando bajo la modalidad de encerronas, madrugonas. Algunas víctimas sobrevivientes de las masacres que ocurrieron durante la guerra pidieron a los legisladores respetar la sentencia de la Corte y no aprobar así la ley. A lo que nosotros entendemos es un encubrimiento para los victimarios y no a favor de las víctimas. Los diputados salieron al paso de estas quejas. Pero lo que sí le puedo decir es que sí se ha tomado en cuenta reparación de víctimas. Insisten en que solo se están respetando los parámetros dados por los magistrados. Yo creo realmente que no se puede venir a satanizar algo ni a sacralizar. Algunos errores deberá de poder tener, indiscutiblemente que sí. Pero en todo caso, recuerdan a estas organizaciones que la decisión la tomarán ellos. Pero lo que ellos dicen, una ley express, lo que ellos dicen que es una ley de amnistía, lo que ellos dicen que es un encubrimiento del
la impunidad. Lo que ellos dicen de los plazos, ¿y qué quieren ellos? 10 años, 5 años, que se dure. Si es el criterio del legislador, no el de las personas que no tienen nada que ver con esto. Y en base a que dicen ellos que el tiempo es corto. ¿Se va a intentar aprobar la próxima semana? Primero Dios que pudiéramos. Si los diputados terminan aprobando esta ley con los planteamientos que se han hecho, las organizaciones esperan que la Sala de lo Constitucional dé seguimiento a las sentencias ya publicadas, aunque estos son nuevos magistrados. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Bien, ahí tenemos la nota entonces elaborada por Guadalupe Bonilla de los acontecimientos que se dieron la semana pasada en la Asamblea Legislativa y el posicionamiento de las organizaciones de derechos humanos, la reacción de algunos diputados de la Asamblea Legislativa involucrados en esta discusión de este documento, que participaron en la comisión ad hoc y brindaron un texto para que una subcomisión en la Asamblea Legislativa lo aborde. Uno de los puntos, y escucharle sobre esto, Humberto, porque en el segmento anterior teníamos a dos diputados, a Mario Tenorio de Gana y a Juan José Martel de CD, y ellos coincidían en que esto que se quiere aprobar esta semana en la Asamblea Legislativa básicamente es un tema de un pacto de impunidad y de encubrimiento. Es que realmente partamos de la base de que la Sala de lo Constitucional nunca debió anular la ley de amnistía. Es decir, yo considero que ahí comienza esta serie de problemas que tenemos en el país. En primer lugar, todos estos hechos sucedieron en un contexto de guerra. Una guerra que todos sabemos que fue cruenta, que fue larga, que nos ocasionó graves daños al país y que El Salvador, como Estado y la sociedad salvadoreña, lo que más conviene es que nos olvidemos de ese conflicto, que cerremos esa página y sigamos hacia adelante, porque somos una sociedad dividida, somos una sociedad que muy fácil es incendiada con estos hechos. Entonces yo considero que hay que saber de dónde venimos. Por otro lado, el informe de la Comisión de la Verdad es un informe que nosotros desde el principio lo descalificamos porque no es equitativo. No hicieron un trabajo correcto los señores que lo elaboraron, sino que fueron muy parciales, adjudicándole a la Fuerza Armada la mayoría de los hechos y dejando al FMLN prácticamente sin haber cometido errores. Entonces yo considero de que todos estos hechos, todos estos antecedentes hay que tomarlos en cuenta, pero parece ser que nosotros como salvadoreños tenemos una vocación de autodestruirnos, porque realmente la ley de amnistía que se dio para cerrar el conflicto era la garantía que teníamos para precisamente no seguir subvirtiendo el orden y no seguir haciendo reclamaciones que, como dijo el licenciado Quintanilla, no son legítimas todas, ni son justas, sino que simplemente obedecen a la beligerancia de ciertos grupos que se lucran de estas situaciones y que realmente vienen a ocasionar más caos en el país. Yo pienso que las víctimas tienen derecho a que sean resarcidas en alguna medida, pero no de la forma que se está pretendiendo hacer, porque lo que se está pretendiendo hacer es venganza. Usted ve la forma tan dura como estos personeros se refieren al gobierno, a todas las instancias a las que ellos consideran que les están perjudicando. Entonces yo considero que como ciudadano salvadoreño que participé en el conflicto, lo más sano es que se logre esta ley de reconciliación. No tanto para buscar impunidad, como ellos dicen, sino que precisamente para reconciliarnos. Porque si vamos a seguir siendo una sociedad dividida para siempre, entonces yo creo que vamos a heredar a las futuras generaciones una sociedad caótica y una sociedad pues en la cual ellos no van a poder desarrollarse. ¿Usted no considera, Humberto, que para efectos justamente de la reconciliación y que se acceda a la justicia como un principio de cualquier Estado de Derecho en cualquier lugar del mundo, se debe tener acceso a la verdad? Que la gente, además de tener darle dinero o darle un apoyo de carácter económico, más que eso, no es un tema de verdad, de conocimiento, qué fue lo que pasó, quiénes lo hicieron y que la gente sepa sobre eso. En algunos casos se puede establecer la verdad, en otros no, porque un conflicto es realmente complicado, es caótico. Es bien fácil estar en una sala como esta discutiendo estos temas y dando opiniones, pero estar en el combate, estar en el terreno, cuando uno está sufriendo algún daño o compañeros que mueren a la par de uno, es diferente la situación. Nosotros como Fuerza Armada estábamos defendiendo al país, a la sociedad de una agresión que no la buscamos nosotros, sino que fue impuesta. Entonces ahora usted ve que todas las baterías
casi en su totalidad, se enfilan hacia la Fuerza Armada o hacia los agentes del Estado. Aquí no aparecen otros actores que también cometieron graves errores en el conflicto, no aparecen señalados. Entonces, desde ese momento, usted ve ahí que hay una disparidad de enfoque del problema. Entonces, yo considero de que lo mejor es una reconciliación, una reparación de las víctimas, pero no con odio, no con el afán de venganza, ni con el afán de seguir dividiendo a esta sociedad que ya creo que merecemos un periodo de paz. Bien, tengo que hacer la pausa, pero al regresar, Lisandro, hablemos un poco sobre este documento y las atribuciones que se le conferirían a la a la Fiscalía General de la República, dadas por la Asamblea Legislativa. Tener su análisis sobre esto y reaccionar un poco a las apreciaciones que nos brindaron los diputados en la primera parte de la entrevista. Perfecto. Regresamos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando del proyecto de ley de reconciliación nacional. Me acompaña el abogado Lisandro Quintanilla y también Humberto Corado, exministro de la Defensa. Lisandro, uno de los asuntos acá, y lo traíamos de la entrevista anterior con los diputados de la Asamblea Legislativa Tenor y Juan José Martel, es el tema del rol que tendría la Fiscalía General de la República según este documento de trabajo. Uno de los alegatos que ellos mencionaban es que había restricciones al trabajo de la Fiscalía y le daban ciertas atribuciones que podían contrariar los principios, no solo de la sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional, sino en el marco de las leyes del derecho internacional humanitario. ¿Pero por qué razones? Primero, porque le establece ciertos criterios para seleccionar casos y la temporalidad de los mismos. Y otro asunto del que se habla es que esta ley tiene una aplicabilidad de investigación y juzgamiento de 5 años con una prórroga máxima de 2 años. Entonces, el punto acá es, este tipo de disposiciones y roles de la Fiscalía que se le quieren brindar con este marco legal, ¿esto contraría la justicia? No, yo creo que no. Lo que pasa es que la justicia transicional y restaurativa es un fragmento de todo el sistema de enjuiciamiento penal, tanto local como internacional, que tiene sus propios principios, sus propias motivaciones, su propio espíritu. Se desprende obviamente de los estándares internacionales, porque no hay que perder de vista que, diferente a la justicia ordinaria, la que tenemos en el Código Penal y el Código Procesal Penal, hay un fundamento de que las consecuencias jurídicas de los responsables, tanto de los hechos como de lo que civilmente se pueda condenar a una persona por esos delitos atroces que llama la doctrina, la consecuencia puede ser totalmente distinta a las consecuencias jurídicas que existen en un proceso penal ordinario. Si a mí me procesaran por un homicidio, o sea, me van a tocar 50, 30 años de cárcel según la gravedad del hecho. O sea, pero en un sistema de justicia transicional hay una renuncia a esta retribución, a este castigo que el Estado me hace por mi comportamiento, porque en el fondo no solamente estoy persiguiendo el castigo del responsable, sino que estoy persiguiendo sobre todo la reivindicación de la víctima y la reconciliación de la sociedad que fue afectada por ese conflicto. El problema entonces radica en que si los diputados no tienen claro este concepto, este marco de referencia, obviamente que van a opinar así como han opinado tus invitados anteriores. Pero si lo tuvieran claro, creo yo, y pueden informarse acerca de esto, su opinión cambiaría radicalmente. Entonces, yo creo que la población debe tener clara de que lo que la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala en el año 2016 ordenó es precisamente que se adopte este sistema. ¿Qué experiencia nosotros tenemos? Debimos ser pioneros en esto en 1992. Desafortunadamente acontecieron todas estas cosas y nos quedamos, dijéramos, a la saga. Entonces viene Colombia, que suscribe un acuerdo de paz y es el modelo que tenemos de manera inmediata en el tiempo y de manera inmediata en el espacio. Es decir, es lo más cerca que tenemos. A eso también le sumamos lo de Sudáfrica, lo de los Balcanes después de acabado el conflicto, pero el modelo que nosotros tenemos más inmediato es el de Colombia. Y en Colombia se creó un sistema, y esto lo sabe la UCA, lo sabe Manuel Saracáez, lo sabe David Morales, lo saben todos. Por eso me molesta ese doble discurso que están manejando ellos, ¿verdad? Casi hipócrita. Entonces, este modelo colombiano establece la reparación a través de todo un comité y toda una estructura, establece la verdad a través de una comisión de la verdad. Por eso es que yo he dicho, el informe de la Comisión de la Verdad nuestro de 1992 solo tenía sentido dentro de un sistema integrado como este, pero lo aislamos porque lo utilizamos según las conveniencias de cada quien, especialmente de la extrema izquierda, de la izquierda y de todas estas ONGs. Pero cuando tú ves el informe de la Comisión de la Verdad integrado a un sistema
como el colombiano, que está inmerso en esta ley, entonces te das cuenta que la utilidad del informe de la Comisión de la Verdad sirve para nutrir los casos. En Colombia se ha creado una estructura bastante compleja, pero muy compleja, en torno a la selectividad de los casos. Porque los estándares internacionales, tanto los protocolos de la Convención de Ginebra como los convenios de Ginebra mismos, te establecen que no podés enjuiciar todo. ¿Qué es lo que perseguís? Dar medidas ejemplarizantes para que las garantías de no repetición se vuelvan de verdad una realidad concreta y aplicable después de cada conflicto interno. Entonces tú no podés perseguir todo, es mentira. Entonces lo que hacemos por razones prácticas y conforme a los estándares internacionales es crear un comité de selección de casos. En Colombia, por ejemplo, hay un comité de selección. Este comité tiene un tribunal superior y un tribunal superior que procura que los casos que van a ser sometidos sean seleccionados bajo ciertos criterios. Hay un aspecto, Lisandro, acá ya voy a escuchar a Humberto sobre esto, pero de lo que se ha discutido y ante la visita del relator de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, en una entrevista que brindó a Alberto Arena en Focus, mencionaba ante la pregunta que se le hacía del informe de la Comisión de la Verdad, el que se trabajó en la década de los 90, él mencionaba que es un informe profesional, que se trabajó con gente especializada y que este básicamente es uno de los insumos claves para el desarrollo de la verdad, que la gente conozca esta serie de casos que se mencionan. Digamos, por el trabajo de forenses, de especialistas, de jurisconsultos, digamos, es un trabajo profesional. Entonces, en este caso, tendría como la base, primero, para un trabajo de indagación y de selección de los casos que la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía presenta. Es un primer aspecto, Lisandro, y el segundo es este. El mismo relator de Naciones Unidas mencionaba en un comunicado que se publicó el 16 de mayo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos prohíbe recurrir a figuras como amnistías o medidas que pretenden impedir los efectos de una sentencia condenatoria ante graves violaciones de derechos humanos. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo con Salvioli. En un primer momento yo te he dicho, el informe de la Comisión de la Verdad no es la verdad en sí misma. Es un informe, es un estudio que sirve para nutrir los casos. Es más, hay un punto incuestionable. Dentro de la selectividad de los casos, los 32 casos. Los 32 casos, es decir, masacre de la zona rosa, la muerte del doctor Pecorini, Antonio Rodríguez Por, la muerte de los alcaldes y algunos delitos atribuidos al FMLN, deben ser sometidos a este sistema de enjuiciamiento especial. Los 32 casos. Entonces ahí ya tenés tú los primeros 32 casos que van a ser sometidos al el Mozote, jesuitas, Monseñor Romero, etc. El problema es que no podemos estar concibiendo al informe de la Comisión de la Verdad como una finalidad en sí misma, porque eso apenas es una parte de toda la integración del sistema de justicia transicional y restaurativa. Si tenemos claro eso, entonces sabemos cuál es la utilidad que le vamos a dar a ese informe de la Comisión de la Verdad. Y la otra parte era de que ciertamente la Corte Interamericana, a través de diversas sentencias, en el Mozote es una de ellas, estableció que no se pueden alegar prescripciones de las acciones penales de los delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra, etcétera, y tampoco se pueden utilizar amnistías o indultos. Estamos clarísimos en eso, porque así lo dicen los convenios internacionales. Entonces, eso nos conlleva a otro problema que es, aparte de los 32 casos de la Comisión de la Verdad, cuáles son los delitos amnistiables y cuáles no. Entonces, no podemos decir este delito sí, este delito no. Por eso utilizamos lo que nosotros llamamos dispositivos amplificadores. Esta es una técnica legislativa, es una técnica de la dogmática penal. Dispositivos amplificadores en donde metemos ahí en ese dispositivo todos aquellos casos que encajan en ese tipo. Concepto del delito de lesa humanidad, concepto de delito de graves hechos de la guerra, crímenes de guerra, eso va ahí invíbito. Entonces, cuando tú tenés eso, entonces la Fiscalía va a hacer un mecanismo de selección. Pero mire, eso choca con el mandato del artículo 193 del fiscal, porque el fiscal lo debe de investigar todo. Sí, en la justicia ordinaria, pero esta es una justicia especial. Y es una justicia especial que tiene dos objetivos primordiales. Uno, la reconciliación de la sociedad, y dos, la búsqueda de la paz. ¿Por qué? Porque no hubo ganador ni vencido. Si el ejército de El Salvador hubiese vencido a la guerrilla, nada de esto estuviéramos discutiendo. Pero cuando no tenés este tipo de vencimiento y tenés acuerdos y la ONU interviene, entonces se desatan los mecanismos que están previstos en los protocolos adicionales a los convenios de Ginebra. Yo te puedo decir con toda propiedad que este documento encaja en el estándar internacional. ¿Dónde está el nudo gordiano? Y si querés lo vemos en la tercera parte. Claro. En las consecuencias jurídicas.
Y allí es donde tú ves que se quitan la máscara David Morales y los demás, porque estos lo que quieren es ver que rueden las cabezas a través de la guillotina de todos los militares y que queden en la calle indemnizando pecuniariamente a las víctimas. Tengo que hacer la pausa. Al regresar hablemos de ese tema, ya Okay. que se mencionó el tema de reparación patrimonial y las implicaciones legales que esto tiene. Volvemos en instantes. En pantalla tenemos imágenes de cierre de un tramo del Boulevard de los Héroes por miembros del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda. En el transcurso de este programa hemos tenido contactos microondas en los cuales hace unos 25-30 minutos estaban en la entrada principal del Ministerio de Hacienda, fueron desalojados por miembros de la Unidad del Mantenimiento y Orden de la Policía Nacional Civil. Ahora se han desplazado a un tramo de dicha arteria del Boulevard de los Héroes y están cerrando. Como tal, ustedes pueden ver las pancartas y lo que significa eso para el tráfico de la gente que se mueve en esa zona, en los alrededores del Ministerio de Hacienda, del Hospital Bloom, de la Universidad del Salvador. Y ahí, como pueden ver las pancartas alusivas, ellos estaban exigiendo el cumplimiento del contrato colectivo, como podemos tener en pantalla las imágenes que ustedes pueden apreciar. También teníamos en momentos anteriores el desplazamiento que hizo la UMO de algunos líderes sindicalistas y se movieron ahora a este tramo de la calle de otro de los lados del Ministerio de Hacienda. Entonces, para que usted tome nota, si está en estos momentos por salir a desplazarse a lugares cercanos, pues busque vías alternas por el cierre de calles que se está haciendo en este momento en el Boulevard de los Héroes. Bien, nosotros continuamos acá en la entrevista que tenemos esta mañana con Lisandro Quintanilla, abogado penalista, y Humberto Corado, exministro de Defensa. Hablábamos en el segmento anterior, Humberto, uno de los puntos claves, y se ha mencionado como los principios a nivel de justicia, es la verdad y tener acceso a la información de todos los casos que tiene el informe de la Comisión de la Verdad, toda esta serie de casos que están ahí. Pero uno de los puntos claves, y ha estado en discusión en las últimas semanas, es el acceso a archivos militares que tiene el Ministerio de la Defensa. El ministro de la Defensa ha alegado diferentes razones, desde que no los tienen hasta que no pueden ingresar personas ajenas a hurgar en los archivos documentales, palabras textuales que él ha mencionado. Pero un punto clave acá, y es importante saberlo por su experiencia como exministro de la Defensa, Humberto, es, hay bitácoras entonces, hay tareas, están registrados diarios de campo, de brigadas, de batallones, que estos son informaciones claves que permitan ayudar a la reconstrucción de los hechos que tiene el informe de la comisión, pero también cuando se judicialicen estos casos. Sí. Mira, nosotros en la conducción de la guerra, en sus diferentes niveles, existen los estados mayores, las planas mayores de las unidades, que llevan unos documentos que se llaman diarios de operaciones, donde se hace realmente un recuento de las actividades que se han desarrollado. En alguna medida podrían servir como una guía, pero no crea que hay tanto detalle ahí, como por ejemplo describir un combate hasta en sus mínimos detalles, porque si algo caótico existe es la guerra. La guerra es lo más nebuloso que puede existir. Usted puede planificar una operación en determinados términos y puede ser que la operación resulte totalmente lo contrario a la hora de enfrentarse con el enemigo. Entonces, es una situación bastante complicada exigirle a la Fuerza Armada que documente todo esto y que lo presente como prueba, porque realmente no se maneja en el ámbito militar la información de esa forma. ¿Cómo se maneja para tenerlo claro? Se maneja en el sentido de que se establece una orden de operaciones, que es el documento básico, digamos, para poder guiar las operaciones que se van a realizar en determinada zona. Esa orden de operaciones tiene aspectos de personal, aspectos de inteligencia, operaciones, logística, etc. Entonces, cada uno de los responsables de esas áreas lleva su diario de día y al final elabora un informe el cual se reporta al Estado Mayor Conjunto para que allá se consolide toda la información a nivel nacional. O sea, lo que se trata es de llevar un diario que refleje el estado de las operaciones a nivel nacional, cuáles han sido las pérdidas, cuáles han sido los alcances de las operaciones, si la operación se está cumpliendo tal como fue planificada o hay que hacer algún ajuste, etcétera. Esa información es puramente operacional, sí se tiene, pero detalles así como los que quisieran ellos de que se estableciera claramente con nombre y apellido los resultados de una operación, sobre todo cuando es una operación de gran envergadura, esos documentos yo nunca los vi. No sé si alguien los habrá consolidado en algún momento, pero realmente no creo que exista mucha documentación
que pueda servir para estos casos. Le preguntaba esto porque ciertamente un poco por la doctrina militar se hace mucho registro, seguimiento de casos, se planifica todo, de todo lo que se hace. Por eso le consultaba todos estos diarios de campo, todas estas bitácoras que se tienen de trabajo, si me menciona que están ahí, pueden ser insumos que permitan contribuir a esto, pero de entrada, desde este momento y de manera histórica, el Ministerio de la Defensa se ha negado a brindar esto, a pesar de que hay resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, se ha llevado ante instancias judiciales, pero se mantienen totalmente cerrados a no brindar ningún tipo de información. Sí, lo que pasa es que esta información, recuerde que la información de seguridad del país tiene esa característica, que es clasificada como secreta, como confidencial o como público. Es decir, estos documentos probablemente tengan alguna clasificación que todavía no ha llegado el periodo de años en el cual se pueden desclasificar y que por lo tanto continúan teniendo esa condición. Probablemente por eso el Ministerio de Defensa se niega pues a entregar esta información mientras no se hayan cumplido ciertos parámetros internacionales sobre estos documentos. Ahora, hay otro asunto aquí, Lisandro, que también se maneja en el documento y es relevante tener su apreciación sobre esto, porque son dos puntos que han generado reacciones de organizaciones, de diputados, de medios de comunicación, generadores de opinión, entre otros. Es el tema de sustituir pena por trabajo de utilidad pública. Ese es uno de los puntos, pero para los principios normativos de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, esto es una manera proporcional para la pena en el caso que se llevara y se judicializara una sanción penal que atribuyera a las personas involucradas en todos los casos que están en el informe de la Comisión de la Verdad. Sustitución de pena por trabajo de utilidad pública es una manera proporcional de brindar justicia. Como abogado, ¿por qué considera que es así? Totalmente sí. Bueno, mira, en este punto tenemos tres escenarios o tres opciones. Uno, ninguna pena. Porque el sistema de justicia tiene por fundamento conocer la verdad, hacer justicia, es decir, que se conozca quién fue el responsable, y la reparación de las víctimas y la garantía de que esto nunca se va a repetir. Bueno, eso no sé, pero por lo menos formalmente se puede establecer ahí. De manera que la sanción, la consecuencia jurídica, la pena como tal, está en un último plano. Pero los demás, a esto que debe ser lo menos pensado, lo menos importante, le han puesto la mayor importancia, el mayor pensamiento y la mayor preocupación. ¿Por qué? A tu pregunta yo contesto que sí, porque una de las opciones es ninguna pena. Segunda opción, penas estandarizadas, ¿verdad? Escaladas, que pueden ir de 10, 7 años, 5 años, 3 años, 2 años, según la gravedad de los hechos, la edad del imputado, que son criterios que incluso los tenemos en el Código Penal desde 1998. Y tercero, tenemos el reemplazo de las penas, el reconocimiento de la culpabilidad en una sentencia definitiva, que eso es bastante importante para la reconciliación como fin primordial de este sistema de justicia, y que luego se reemplaza la pena para justamente darle el castigo a estas personas que participaron en estos hechos, que se les compruebe o que lo hayan reconocido a través de su confesión y de su admisión en cuanto a estos hechos, y que eso revele la verdad. ¿Por qué? Si estas personas que están del otro lado, si lo que perseguimos es la reivindicación de las víctimas, la reparación de las víctimas y la reconciliación de la sociedad que quedó pendiente en 1992 con la amnistía que fue declarada inconstitucional por la Sala, ¿por qué? Si lo que perseguimos es justamente eso, ¿por qué queremos que estas personas vayan a la cárcel con penas draconianas y ejemplarizantes, cuando los fines de esta justicia son totalmente distintos? ¿Por qué? ¿Por qué de pronto la UCA y los jesuitas y a través del IDUCA están emitiendo un discurso que es antisonante? Por ejemplo, si ellos mismos pidieron la conmutación del coronel Benavides y ahora están reprochando de que las penas que se están imponiendo acá son insuficientes, cuando ellos mismos han pedido la libertad del coronel Benavides, que ya fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato de los sacerdotes jesuitas. Y si tú ves los discursos de las víctimas de Cristosal y todo lo demás, que quieren que este sistema de justicia esté estandarizado a los protocolos de Ginebra, al derecho internacional humanitario, ¿por qué ahora nos están reprochando que prescindamos de la pena como única consecuencia jurídica, si lo mismo está ocurriendo en Colombia?
allá con un grado de escala un poco mayor, 7 años, 5 años, pero al final siempre a algunos se les están reemplazando la pena, a menos que estén vinculados a otros delitos como narcotráfico, secuestros y otro tipo de cosas. Cierro con eso, Lisandro, porque el tiempo se me ha agotado, pero ¿usted considera como abogado defensor también, que en el caso que se lleva judicializado esto y se emite una resolución, se emite una sentencia, autores intelectuales de masacres o de torturas podrían sustituir su pena por un trabajo de utilidad pública? Claro, por supuesto. No sé, ¿eso no resulta algo injusto? ¿Sabes lo que a mí, yo creo que sería más justo para la sociedad en general? Para mí debería de emitirse una nueva ley de amnistía. Y eso resolvería todo, porque no tenemos ningún óbice para eso. Es más, tenemos un asidero legal, que es el artículo 6 de los protocolos número 2 de la Convención de Ginebra. Pero como ya mucho hemos patinado en todo este tema, mucho hemos discutido sobre este tema, es un hecho concreto que la Sala declaró inconstitucional la ley, entonces tenemos que optar por un sistema como este. Hombre, después de 20 y tantos años de transitar de la locura a la esperanza, como dice el informe de la Comisión de la Verdad, ya es hora que de verdad nos reconciliemos, y el único mecanismo que tenemos es este. Si no, este asunto no se va a arreglar nunca. Y en materia patrimonial, Lisandro, ¿se puede lograr un mayor alcance de porcentajes patrimoniales? Porque en la ley se está hablando máximo el 20%, pero los diputados hablábamos en el segmento anterior que consideran que es insuficiente esa cantidad, sino que debe hacerse de manera sostenida y un porcentaje adecuado para la restitución patrimonial de las víctimas y familiares de las víctimas. No, es más, yo creería que ningún procesado debe responder pecuniariamente sobre esto. Para mí es ¿quién incumplió? En 1992, el Estado y el FMLN, que fueron las partes beligerantes. Para mí los que deberían de responder son el Estado con su propio dinero de la hacienda pública, y es más, el FMLN debería de responder por todos los crímenes cometidos. Entonces es el Estado y el FMLN los que deben responder. Yo no estoy de acuerdo en que respondan pecuniariamente cada uno de los combatientes. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Lisandro, ha sido un gusto. Humberto, ha sido un gusto. Gracias por haber estado con nosotros. La invitación está hecha para que sigamos debatiendo este tema en el transcurso de las semanas. Hasta mañana, amigos. Que tengan un buen día.